¿Vale? Buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este video. Les doy la bienvenida para nuestro taller de electricidad, en el sentido de que esta es una actividad extra para cualquiera que lo quiera tomar, aparte o independiente del taller que está programado, el de eléctrico creativo o electricidad creativa. Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase, se puede decir, extra para que cualquiera que lo quiera tomar, desde la perspectiva de que cualquiera que se conecte tiene la oportunidad de, pues, de saber cómo es el mundo de la electricidad, qué herramientas se requieren, lo que se necesita saber como conocimiento básico y además los elementos de precaución y de seguridad. Una es la cuestión de seguridad y otra cosa es la de precaución. Sí, porque hemos visto en los videos o en las noticias cómo algunas personas que están trabajando en la construcción de repente tocan los cables de alta tensión y resulta que ahí quedan y hasta pierden la vida. En este sentido, vamos a invitarles hoy a nuestro taller de electricidad con la finalidad de, primero, informarnos de los trabajos que se pueden hacer en casa, luego de las actividades, herramientas y cómo se hacen algunas cosas que están pendientes en casa o que se puedan hacer reparaciones. En este caso también se invita a los padres de familia a tomar el curso con ustedes, los alumnos, con ustedes, de una manera práctica, de una manera, ¿cómo se puede decir?, coordinada, que los vayan acompañando para tenerlo, ¿cómo se puede decir?, acercamiento familiar un poquito. Y además, el trabajo en casa con la intención de que aprendan nuevas cosas, nuevos elementos para la situación de cómo hacer algún trabajo de emergencia en casa. Bien, sin más por el momento, les damos las gracias. Hoy vamos a dar la bienvenida a el taller eléctrico. Esta es una introducción general. De alguna manera, quiero mostrarles paso a paso las herramientas posibles. Si ustedes no tienen la herramienta adecuada, suficiente, poco a poco lo van tomando en cuenta. Como es mi especialidad, la cuestión de la electricidad y la electrónica, a lo largo de los años he ido más o menos acumulando un poco de herramienta que es la herramienta que se requiere para algunos trabajos. Por ejemplo, observen las diferencias. Un desarmador que a veces se requiere para algún tipo de, pues, aparato donde, quién sabe por qué detalle, los que diseñan ponen hasta el fondo el tornillo y uno necesita buscarse la herramienta adecuada para poder hacer el trabajo o, en su defecto, en espacios muy reducidos, un tornillo que ande por ahí, tratar de sacarlo. Bien, vamos a ver paso a paso. Si no es mucha molestia, nos acercamos poco a poco y vemos de la herramienta general, ¿cuáles son los elementos que se requieren? Por ejemplo, ahí al fondo vemos unos guantes. Estos guantes nos permiten hacer el trabajo de ranuración. Cuando, por ejemplo, hay una pared y esa pared tiene que hacerse una guía o se tiene que abrir para meter una manguera y luego hacer la instalación, entonces uno va a tener que utilizar guantes, cincel, martillo, de tal manera que tenga uno la oportunidad de hacer el trabajo de ranuración sin lastimarse. Luego, ya que tenemos la parte esta de los elementos de cómo se trabaja,
Después de eso, ya se hizo la instalación de los conductos, de las mangueras, etcétera, y tenemos la oportunidad de utilizar un cable rígido totalmente disponible para poder meterlo a los conductos y poder generar la guía para poder trasladar o atravesar el cable, los cables que uno va a instalar. Como verán, este es un cable, es un alambre, perdón, con la punta. En la punta hay un elemento aquí para que no se atore y para que pueda deslizarse. Luego, aquí se ven residuos de cinta de aislar en donde se instaló el extremo de los cables para poder jalarlos, se instalaron los cables y entonces con la cinta de aislar se unieron acá para poder jalarlo después, ¿sí? Entonces, a esto le llaman alambre guía, que nos permite meterlo a los ductos o a los conductos o las mangueras para que pueda salir del otro lado y ahí, ya que salió del otro lado, se unen o se pegan con la cinta de aislar los extremos o las puntas de los cables que vamos a instalar. Entonces, como verán, este es un cable guía que tiene una cierta rigidez. Ya lo venden en cualquiera de las ferreterías o de los lugares donde venden elementos para instalación eléctrica. Bien, por el momento lo vamos a dejar ahí y en futuras actividades lo vamos a utilizar. Bien, veamos un poquito más de cerca. Observe un poquito más de cerca y entonces este es un elemento que le llaman cautín. Se conecta a la corriente eléctrica, se conecta y luego, ya que se conectó, empieza a calentarse la punta de tal manera que algunas instalaciones eléctricas requieren una fijación totalmente confiable y entonces después de hacer el amarre o la unión de los cables, se tiene que asegurar a través de la soldadura que no se van a desprender, porque muchas veces esta conexión a veces es deficiente. Los instaladores eléctricos relativamente hacen su trabajo tan rápido y ahí se van, es el dicho de los mexicanos, que al poco tiempo la soldadura, o perdón, la cinta de aislar mal puesta empezó a desprenderse, luego el amarre o como se haya unido el cable también empieza a tener defectos y en un futuro inmediato suceda que esa unión de los cables en las instalaciones eléctricas simplemente se desprende. Y entonces podemos realizar la situación de soldarlo. Este es un material o un equipo disponible para electrónica. Tenemos el multímetro, un multímetro que nos permite checarle en voltaje, corriente alterna o en voltaje, corriente directa. Luego, poco a poco, vamos a ir hablando de cada uno de los elementos porque, bueno, en nuestra primera clase, en la clase de introducción, solamente quiero mostrar que algunas herramientas, si no las tienen en casa, pues poco a poco se van a ir adquiriendo con la intención de que uno pueda ir desarrollando los trabajos.
Veamos aquí, por ejemplo, aquí se requiere un desarmador según la forma del tornillo. Le llamamos desarmador de cruz. En este caso, utilizamos un desarmador, puede ser mediano, el que tengamos en casa, para poder darle, observen que trato de darle la vuelta y por el tamaño de la punta no es posible darle el giro. Y entonces utilizo otro de diferente forma, de tamaño diferente, y entonces ya más o menos me permite darle la vuelta. Aquí en este tipo de lugar donde estoy moviéndole, lo que se va a hacer es instalar uno de los cables en la conexión eléctrica. Ahí, en esta parte de ahí, se mete el alambre o el cable, ¿sí? Se le da más o menos la vuelta que asegure que no se va a desprender. Se cierra bien la parte del alambre o el cable y luego procedemos a apretarlo de tal manera que queda totalmente fijo y así estamos seguros de que la conexión eléctrica en este es un tipo de socket o conector para foco para exteriores, de tal manera que el sol no lo va a quemar, no lo va a envejecer y no se va a romper por efecto del tiempo. Ese todavía lo venden y este es sugerido para poner focos en la parte de los exteriores. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es instalar un antiguo foco de esos ahorradores en donde yo colecciono estas piezas. Por aquí, bueno, no lo tengo ahorita, pero lo colecciono porque normalmente los elementos que tiene esto, esta es una fuente de voltaje para reducir de 120 a 18 o a 12 volts, con lo que trabajan los focos ahora de LED o todavía los focos ahorradores. El foco ahorrador tiene este tipo de dispositivo, de elementos que permiten que se pueda prender el foco ahorrador o el de LED. Entonces, esta es una fuente de voltaje, pero de baja intensidad, adecuada al foco. Entonces, como verán, ya tenemos nuestro foco. Imagínense aquí la lámpara, como la que tenemos en casa, y pues ya nada más le ponemos el switch y demás para poder prenderlo. Entonces, este socket es para exteriores. Bien. Vamos a otra parte. Vamos a otra parte aquí para mostrarles un poquito esto. Mi colección de pinzas. Observen. Este es un paquete de pinzas que por su tamaño reducido, me sirve exactamente para algunos trabajos que nos permita no utilizar tanto espacio, no utilizar tanta fuerza, porque este tipo de pinzas son para cables un poquito medianitos, no muy gruesos. Observen el tamaño, observen la forma. En particular, esta es una pinza para corte. Siempre va a estar abierta debido a que aquí en medio tienen un resorte o un sistema de láminas que se utilizan como si fuera muelle. Entonces, permanentemente abiertas. ¿Sí? Bien, ese es de corte. Este es para hacer el amarre, para darle el acabado a la unión de los cables. Este tipo de pinza, observen, es de punta. ¿Para cuándo se utilizan estas? Para sacar cosas, para meter o para
de tener elementos que son de un tamaño reducido. Observe que aquí en esta parte también trae una como cuchilla que permite hacer ¿cómo se puede decir? El corte de los cables para pelarlos y tener la disposición de hacer los amarres o las uniones. Esas dos pinzas, en particular, observe, es para cuando uno tiene un espacio muy reducido y no puede meter la pinza como si fuera vertical para sujetar el elemento, como estas, que son pinzas directas. Entonces, imagínense que tenemos un espacio muy reducido y que no cabe esto. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de la pinza no permite meterlo. Entonces, utilizamos este tipo de pinza y así por su forma curva de la punta, entonces ya tenemos acceso a los elementos que queremos fijar, utilizar, cortar o mover. Bien, vamos a ver este tipo de pinza. La forma de la punta me sugiere pinzas que antes usaban los señores que reparaban zapatos. Esta sirve para fijar algo y a través de la curva que tiene aquí, poder hacer palanca para sacar el elemento, ya sea un tornillo que se rompió la cabeza, lo queremos mover, sacar, etcétera, o simplemente forzarlo a que se pueda mover del lugar. Entonces, este tipo de pinzas también, bien. Entonces, como verán, tenemos una buena cantidad de pinzas que sirven para diferentes tipos de trabajo. De este lado tenemos otras pinzas que son adecuadas. Observen esta que son las pinzas más comunes, pero a diferencia de las otras, esta no tiene el mango cubierto como estas. Este es un mango que está cubierto de un material aislante. Todas estas sirven para los trabajos eléctricos. ¿Por qué? Porque al tener esta cubierta de plástico, de hule o lo que fuera, entonces nos permite trabajar con un poco de seguridad. Bien, pasemos a otra pinza que, esta sí, me parece que es un poco diferente de esta, porque luego tenemos trabajos con cables de un espesor o de un calibre mayor, de tal manera que observe la diferencia, observe el tamaño, y entonces este es un tipo de pinza que nos permite generar una fuerza mayor para hacer el amarre o la unión de los cables. Sí, más adelante veremos, creo que ya en el semestre anterior se vieron este tipo de enlaces o amarres entre cables, y entonces este tipo de pinzas nos permite darle la fuerza adecuada para que quede permanentemente unida. Bien, entonces repasemos un poquito. Vamos a ver los tipos de desarmador. Vamos a tomar los más bonitos desarmadores porque, bien, aquí están. Observe este tipo de desarmador que tiene esta presentación. Hay algunos elementos, ya sea cajas donde se va a hacer instalación eléctrica, que utiliza tornillos o tuercas de 6 puntos. Las tuercas normales que a este desarmador
le llamaremos desarmador de caja. Caja hexagonal. Y entonces también viene en diferentes tamaños. Observe, porque hay diferentes tipos de tornillo, su cabeza o su tuerca. Bien, entonces acuérdense de caja. Luego vamos a ver el desarmador de punta plana. Observe, ese desarmador de punta plana es para tornillos normalmente que tienen una ranura, ¿sí? Y son los más comunes. Luego, este tipo de punta, al cual le llamaremos tornillo de cruz. Observe, y este tornillo de cruz nos permite, como lo habíamos visto anteriormente, hacer el trabajo con facilidad para hacer la instalación eléctrica. Bien, entonces también tenemos diferentes tamaños porque hay lugares donde estos no entran. Entonces vamos a ver otro desarmador un poco más reducido de tamaño. Y el que habíamos visto anteriormente, que ese lo tuve que comprar especialmente porque el aparato que tenía que arreglar tenía una extensión o un punto donde el acceso al tornillo estaba muy lejano. Era muy profundo el espacio. Observen, todos van a coincidir en la punta, ¿sí? Pero se ve el tamaño más largo. Bien, entonces, los tres son de cruz. Perfecto. Algunos tienen la oportunidad de utilizar un dispositivo como este, que es eléctrico. Ahorita no tiene carga la batería, pero aquí se intercambian las puntas. Y entonces hay diferentes tipos de punta, ya sea en esta que es de estrella, esta le llamamos estrella. Actualmente hay aparatos que traen en lugar del tornillo de cruz, el tornillo normal de ranura, hay algunos tornillos que vienen que son de este estilo que no sé por qué los utilizan para que no cualquier persona abra los aparatos. Entonces son puntas intercambiables que se accionan en un desarmador eléctrico. Ahorita no tiene carga. Bueno, sale. Pasemos a otra parte. Otra parte importante. Luego, por la cuestión de la ranuración, necesitamos utilizar broca de concreto. Esa broca de concreto para abrir en la pared algunos espacios de acceso para que los cables puedan pasar de un lado a otro. Entonces, se distingue de la broca normal porque en la punta trae un elemento extra. Y ese elemento extra es el que permite a veces hasta romper la piedra. Entonces, observe, diferente longitud, diferente diámetro. Estas las compré porque encontré un muro de una casa antigua en donde tenía yo que hacer una instalación y pues, mis brocas normales eran no suficientes para poder atravesar el muro, y entonces tuve que recurrir a estos. Son de 10 pulgadas, más o menos 25 a 30 centímetros. Este es de 30 centímetros y esta es como de 17. Luego, otro tipo, esta broca no la he estrenado, todavía se le ve la cubierta que está protegida, porque era un auxiliar que yo había utilizado, que pensaba que iba a utilizar para atravesar el muro y terminar mi instalación eléctrica. Entonces, encontramos a veces muros o casas donde tienen ya sea una columna gruesa o una pared antigua. Entonces, requerimos, aparte del taladro, requerimos las brocas. Bien, entonces, como verán, el mundo del taller es un mundo disponible para todas las personas.
En esta actividad eléctrica vamos poco a poco aprendiendo situaciones, aprendiendo a dejar de tenerle miedo a los cables eléctricos. ¿Por qué? Porque cualquiera dice, no, 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 ni me meto ahí, ni me meto, porque ya he sentido las descargas eléctricas, la gente le llama toques, ¿no? He sentido los toques eléctricos y no, no quiero arriesgarme. Perfecto. Entonces, como verán, paso a paso, mis materiales, mis herramientas se pueden ver y a lo largo del tiempo se ha podido conseguir un poco de materiales disponibles. Ahora, ¿cuál es mi materia disponible si no puedo salir de la casa a buscar una ferretería o algo? Pues lo que tengo en casa. Sí, acuérdense que esto se obtiene de los focos que ya no sirven. En este caso ya no sirven porque los focos estos ahorradores de estos de polvo, de tubito, no sé si han roto alguno, le sale un polvo blanco. Entonces traen esto que es el arrancador, así le llaman, ¿no? La gente normal. Pero yo les digo que es la fuente de reducción del voltaje, de acuerdo al tipo de foco. Entonces, estos yo los utilizo para que mis alumnos empiecen a conocer los elementos. En clases posteriores vamos a ir mirando este tipo de cosas. Observe, luego a esto le llaman chalupa, no sé por qué, ha de ser porque saben sabrosas, pero le llaman chalupa. Y esta va en la pared y entonces ahí se soporta lo que viene a ser la parte de fuera, que son los conectores. Chalupa, conectores, etcétera. Y los elementos de algún foco, de los nuevos, de los ahorradores, que ya nos sirven para hacer algunas actividades en casa. Bien, como verán, este es el mundo maravilloso, el mundo que nos pone a trabajar en casa y que nos pone a ahorrarnos un poco de dinero, aprender un oficio y luego, en su defecto, ir a la universidad a estudiar la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica o la ingeniería mecatrónica, mecánica, electricidad y electrónica, de tal manera que aprendiendo los principios básicos, sabiendo utilizar las herramientas, tenemos esa oportunidad de decir, yo sí sé un poquito, yo sí sé desde la secundaria, desde la preparatoria o desde casa, he aprendido un poquito a entrar al mundo de la electricidad. Bien, por lo tanto, termino mi actividad de hoy dándole la bienvenida. Espero que se integren y espero verlos en presentaciones futuras, pero si de alguna manera nos piden que sea presencial o que estemos interactuando en el video, lo haremos con mucho gusto. Entonces, mi nombre es Ingeniero Miguel Ángel Díaz Rivera, egresado de la Universidad Autónoma en la especialidad de electrónica en la Escuela de Físico-Matemáticas. En aquel tiempo había 4 especialidades: física, matemáticas, electrónica y computación. Ya después, más tarde, ya lo separaron y ahora ya son por separado: la Escuela de Electrónica, la Escuela de Física y Matemáticas y la Escuela de Computación en sus diferentes formas de ver. Entonces, le damos un repaso a la vista de lo que hoy vimos. Un poquito las herramientas, fuimos describiéndolo paso a paso, cuáles eran, y aquí observo esto. ¿Para qué se requiere o se necesita este tipo de herramienta?
pues se requiere para cuando la vista ya nos falla un poquito, y entonces hay elementos tan pequeños que pues nos auxiliamos con la lupa. Bien, entonces esta lupa es importante en nuestro trabajo. Se me olvidó presentarles estos elementos. Tengo dos elementos aquí que sirven normalmente para el taller de electrónica. Observe, es un muelle y lo que hace es bajar un dispositivo aquí que termina cubriendo todo el tubo este. De tal manera que se utiliza con el cautín, se calientan las soldaduras de los elementos que uno quiere desoldar o desinstalar, entonces se calienta. Ya que está caliente, el elemento se une, supongamos que ese es el cable, y supongamos que aquí está la soldadura, entonces nos fijamos ahí y observen lo que sucede. Apareció este elemento. Nuevamente, ese elemento lo que hace, aquí no se ve, no se ve. Cuando liberamos el seguro, entonces tiene un resorte. Y ese seguro lo que hace es liberar la parte y entonces regresa esta cosa que es lo que hace que genere un vacío y succione. Este es más pequeño. Observe, es más pequeño. Y aquí evidentemente sí se va a ver. Ya calentamos el cable, ya calentamos la parte que queremos desoldar y observe lo que va a pasar. Subió. Y al subir en esta situación, llegó hasta acá normalmente y como jala con una velocidad más o menos mediana, lo que hace es generar un vacío y entonces todo lo que está enfrente es succionado. De tal manera que luego, pues podemos ir a hacer la limpieza y esa limpieza nos permite sacar el polvo y verificar cómo es lo que está ahí. ¿Sí? Entonces, observe cómo sucedió la situación. Ahí está. Poco a poco. Ahí está, más o menos. Y lo podemos reactivar sacándole todos los residuos de alambre. Bien, a esto le llamamos extractor de soldadura. Perfecto. Pues por el momento es todo. Me dio mucho gusto darles esta pequeña plática, esta plática que ya se extendió, y agradezco su atención. De tal manera que nos estaremos viendo en fechas posteriores. Gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz. Es el taller de electricidad creativa.